Buenos días. Hablaremos de maíz transgénico. Eh, como sabemos, México acaba de perder, bueno, hace algunos meses se dio el veredicto final sobre la disputa del comercio de maíz transgénico, ¿verdad? Y México pierde el panel. El panel se refería precisamente a la prohibición por parte de México del comercio del maíz transgénico, que ese era el problema, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos exportaba maíz transgénico hacia México, México importaba ese maíz transgénico y de repente, bueno, en el gobierno de López Obrador surge un inconveniente que es la prohibición por parte de López Obrador, de su gobierno, emite una prohibición para que el maíz transgénico no se comercialice en México. Esa era la disputa, ¿verdad?, principal. A lo que Estados Unidos y Canadá pues solicitan las pruebas, solicitan la justificación, digámoslo así, que eso es lo correcto, la justificación del porqué de la medida tomada por el gobierno mexicano para impedir la comercialización, ¿verdad? Comercialización del maíz transgénico norteamericano, ¿verdad?, en territorio mexicano. ¿Por qué se impedía la comercialización? El gobierno mexicano esgrimió el argumento principal como justificante de que era dañino a la salud para el consumo humano, pues. Sin embargo, no presentó las pruebas ni los estudios correspondientes que demostraran tal aseveración, porque incluso desde hace mucho tiempo a nivel internacional, pues no hay estudios que respalden al 100%, estudios científicos, ¿verdad?, que realmente el maíz transgénico cause problemas a la salud, daños a la salud, ¿verdad? Como maíz, como ya para el consumo, ¿verdad? Que sí, los ingredientes, que el glifosato, pues sí, causan daños, ¿no?, a la salud, pero esa investigación está realizada bajo el experimento de agregar directamente glifosato. En el experimento a los animales con que se experimentó, ¿verdad? Es decir, estás agregando dosis experimentales de cierto nivel y obviamente llegas a una conclusión, es tal estudio que pues, como es obvio, ¿no?, si tú incrementas la dosis a ciertos organismos y organismos más pequeños que el cuerpo humano, como pueden ser ratones o pueden ser otro tipo de organismos con que se prueban o se hacen estudios, ¿no?, de ciertas sustancias para tener una idea de su efecto ya en el ser humano, pues es muy distinta a la realidad, ¿no? Ya cuando realmente en dosis a las que consume el ser humano, ¿no?, habría que comparar. O sea, a nivel experimental tú puedes llegar a las dosis que quieren, llegar a un momento que pues te es dañina, ¿no? Hasta ese momento, hasta ese nivel están las investigaciones, hasta ese nivel están las investigaciones, al parecer, que al parecer no hay muchas investigaciones al respecto, más que al parecer una o dos, de alguien que sometió a, a ciertos organismos, ratones o ranas, me parece, algo así, a ciertas
niveles de dosis, ¿verdad? Hasta que encontró los daños que causaban, hasta que el nivel de dosis ya había daño, ¿verdad? Pero eso a nivel experimental, que no es lo mismo, ¿verdad? A nivel experimental muy controlado, que igual pasa con medicamentos, ¿no? Que se investiga para la salud. Puedes encontrar respuestas favorables a cierto nivel porque tú controlas el experimento y manejas las dosis que quieres, ¿verdad? Y llegas a un nivel en que el medicamento, la noción que resulta de la aplicación de ese medicamento es que te puede curar de esa sustancia o que te cura, y puede llegar al otro umbral en que su exceso te perjudica. Pero después, cuando esto se lleva ya a la aplicación, a experimentar con un humano, normalmente los resultados pueden ser muy distintos, ¿verdad?, a lo que se obtiene la aplicación de esa sustancia en un ratón que a la aplicación que se obtiene para un humano, y resulta que muchas veces no se logra curar la enfermedad como se curó en el organismo de prueba, ¿no?, donde se controló el experimento, donde se dieron todas las condiciones precisas para que se controlara, pero ya cuando se va al terreno donde se quiere aplicar, que es la salud humana, muchas veces la mayoría de los casos no funciona así y tienen que seguir realizando esos experimentos hasta adecuar, ¿verdad?, hasta adecuar bien las dosis para que funcione en el organismo humano, o se desechan, ¿verdad?, y se busca otro tipo de sustancias que sí funcionen para el efecto. Bien, sobre esa base, pues, México no pudo demostrar, no hubo la evidencia total que demostrara la justificación, que justificara la suspensión de la importación del maíz transgénico, de su comercio en México, pues que ese era el problema. No se estaba hablando del cultivo, se estaba hablando del comercio, comercialización, o sea, producido en Estados Unidos y vendido en México, no cultivado en México, ¿verdad? Que eso ya había leyes regulatorias que prohibían el uso, el cultivo en territorio mexicano de maíz transgénico, ¿sí? Entonces el asunto era el comercio, la comercialización. México pierde el panel y en lugar de reconocer esto entra un asunto político, ¿verdad? Convierte el asunto político. Después de que pierde el panel por el comercio, dice vamos a prohibir el cultivo, a proteger el maíz mexicano, ¿verdad?, el transgénico, cuando no era la discusión esa, ¿verdad? De tal manera que perdiendo el panel, de todas maneras ellos salen victoriosos porque dicen que suspenden el cultivo. Ese es un asunto que meten, que no estaba en discusión en el panel. Estados Unidos y Canadá no estaban reclamando la posibilidad de cultivar transgénicos en México. Su asunto era el comercio de lo que se está produciendo en Estados Unidos. No les estaba interesando ya la producción de cultivos transgénicos en México, ¿verdad? Porque eso ya era una situación que había quedado totalmente rebasada. Ya estaba prohibido el cultivo de transgénicos en México desde hace varias décadas. Así que no era el asunto. Sin embargo, pierde el pan y le hacen gran pompa. Es que va, como dijeron los de la 4T, reformamos la Constitución para que el cultivo no se cultive maíz transgénico en México y por lo tanto nosotros ganamos el panel, ¿verdad? Digo, un embuste total, porque es la idea que trataron de transmitir, de que al fin de cuentas México no perdió, cuando obviamente perdió el panel porque no demostró el punto principal, que era el comercio. Nadie le estaba exigiendo cultivo en México. Eso no tenía por qué meterlo, ¿verdad?
pero pues ante la derrota no le quedó otra, ¿no? Porque ante sus fanáticos, allegados y partidarios, pues la imagen que quieren dar es que nunca pierden, ¿verdad? Y si pierden, arrebatan, según así. Entonces, pues son muy buenos, muy sabios, porque no pierden nada, ¿no? Ganaron que no se cultive transgénicos en México porque reformaron la Constitución cuando ese no era el tema, ¿verdad? El detalle es que mientras prohibían el comercio de maíces transgénicos en México provenientes de Estados Unidos, estaban permitiendo el consumo de maíces transgénicos provenientes de África, ¿verdad? Hay una contradicción tremenda. O sea que el que comercializaba maíces transgénicos de África sí tenía la libertad de traer maíz transgénico, pero el que comercializaba con Estados Unidos no tenía la facultad, no tenía el derecho de comercializar. ¿Quiénes comercializaban desde África? ¿Quién sabe, verdad? Porque el apapacho para unos y para otros no. Bien. Entonces, sobre la farsa de que ellos prohíben el cultivo del maíz transgénico, solo quiero agregar algunas cosas más. Que el maíz transgénico, pues, algunos datos que quiero aportar al respecto, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, buscar la información histórica de cómo ha sido el proceso de la prohibición de los maíces transgénicos, ¿verdad? Ya por allá, a finales de los 90 y principios de los 2000, hubo políticas, ¿verdad?, para la introducción de transgénicos en México. Las empresas biotecnológicas promovían la siembra de maíz transgénico, argumentando beneficios como mayor resistencia a plagas, reducción de pesticidas y el aumento del rendimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, mayor rendimiento, menos gastos en plaguicidas, pues lo planteaban como un cultivo excelente en esos años, ¿verdad? Sin embargo, hubo gran oposición social, ¿sí?, y por ambientalistas, ecologistas. Desde el inicio de los ensayos de cultivos transgénicos, diversas organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas expresaron su oposición, argumentando potenciales riesgos para la biodiversidad, la salud humana y la soberanía alimentaria. Se temía que el uso de maíz transgénico podría contaminar variedades nativas, ¿sí?, poniendo en riesgo la agricultura tradicional, ¿no?, que es la agricultura de subsistencia, de la que dependen arriba de 2 millones, cerca de 3 millones de campesinos pobres, ¿verdad? Entonces hubo oposición, de tal manera que para 1996 se crean las leyes de regulación, ¿sí? Se estableció la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados desde 1996. Esta ley reguló el uso de transgénicos en México, ¿sí? Entonces quedó establecida, y en 2013 hubo la suspensión de cultivo de maíz transgénico, ¿verdad? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en ese tiempo llamada SAGARPA, Pesca y Alimentación, que es el otro término, publicó un aviso sobre la prohibición de introducir y cultivar maíz transgénico en el país debido a la falta de estudios sobre sus implicaciones. Es decir, en 2013 se ratifica en la ley de organismos genéticamente modificados, la ley de bioseguridad,
la prohibición de la siembra del cultivo en México de maíces genéticamente modificados bajo el argumento, ¿sí?, de que no había los suficientes estudios para tener una idea de las implicaciones del uso de estos maíces, ¿verdad? Y de esa manera, pues quedó suspendido el cultivo de maíz transgénico en México, ¿verdad? Desde entonces, 2013, ¿verdad? Y aún más allá, en 2020, un juez federal otorgó un amparo a algunas organizaciones campesinas, ¿verdad?, para que suspendían los cultivos de maíz transgénico, aunque pues no se estaban cultivando, ¿no? La verdad, este amparo más bien iba en el sentido de impedir el probable cultivo, ¿verdad? Porque ya, como vimos, este cultivo estaba prohibido desde el 96, y el 2013 se ratifica y se deja más claro, ¿verdad? En 2013 se suspende totalmente, ¿sí? Y por lo tanto no se estaban cultivando maíces transgénicos en México, ni se están cultivando actualmente, ¿verdad? ¿Qué es la ley de bioseguridad? La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, OGM, que fue publicada en 2005, establece un marco regulatorio, es decir, desde 2005, establece un marco regulatorio para la investigación, desarrollo, manejo y liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Un marco regulatorio. Ya en 2005 se establece muy bien cómo va a funcionar, ¿verdad? Y maneja aspectos de investigación, desarrollo, manejo y liberación al medio ambiente de estos organismos, en caso de que alguien quisiera producir o realizar estudios acerca de maíces transgénicos. Bien, los principales puntos de esta ley son: el objetivo es proteger la salud humana, así lo plantea la ley. El punto número 1, el objetivo: proteger la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente, así como regular el uso de organismos genéticamente modificados en el país. Y salud humana, por las implicaciones que pudiera tener, puesto que no se tenía claro o no se tiene claro hasta aún en cuánto pueden afectar la salud humana, ¿verdad?, el consumo. El punto número 2 de esta ley: autorizaciones y permisos. A eso se refiere el punto número 2, a las autorizaciones y permisos. Ahí se establece que cualquier actividad relacionada con OGMs, organismos genéticamente modificados, como su liberación al medio ambiente y su comercialización, requiere de permisos específicos que deben de ser solicitados a las autoridades competentes. ¿Sí? O sea, cualquier actividad que se relacione con cualquier cultivo genéticamente modificado, ¿sí?, debe de contar con los permisos, solicitar y contar con los permisos. Punto número 3. Evaluación de riesgo. Se refiere a evaluación de riesgo. Se prevé la realización de evaluaciones de riesgo para determinar el impacto que los organismos genéticamente modificados pueden tener en la salud y el medio ambiente antes de su liberación. Obvio, eso en caso de que se estuviese haciendo algún cultivo o alguna investigación, ¿verdad?,
ya sea con maíz o con cualquier otro tipo de cultivo. Transparencia y participación, punto número 4, se refiere a la transparencia y a la participación. La ley promueve la transparencia en la información sobre los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Y establece mecanismos para la participación de la sociedad en el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Habla de transparencia, que la ley garantiza la transparencia, es decir, la información acerca de qué son, qué se está haciendo, el impacto de los organismos genéticamente modificados en caso de que se estuviera investigando acerca de ellos, en caso de que se estuvieran cultivando o en caso de que alguien solicite un permiso para la investigación de estos organismos, para realizar investigaciones al respecto. La sociedad debe estar informada de en qué condiciones se da ese permiso, si se da ese permiso, ¿verdad? En qué consiste, todos los pormenores que implique, y además de la información veraz y oportuna que significa la transparencia, se dice que se establecen mecanismos para la participación de la sociedad, ¿verdad? Es decir, que debe participar la sociedad de diversas maneras, ¿verdad? Ya sea a través de representantes, a través de la sociedad académica, ¿sí? De las universidades, ¿no? Investigadores mexicanos, líderes, campesinos, que tengan toda la información y en base a eso poder otorgar su opinión y participar en estos procesos en caso de alguna aprobación. Pero como vemos, hasta ahorita no se ha aprobado nada con respecto y específicamente al maíz transgénico, ¿verdad?, para cultivarlo en México. El punto número 5 habla de las sanciones que contempla esta ley. Contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones de la ley con el fin de asegurar su correcta aplicación. Bien, esos son las generalidades de la ley, ¿verdad? Los puntos principales, el marco normativo de la ley. Como ven, abarca todo lo necesario para una correcta regulación de los cultivos transgénicos en México, ¿verdad? Que como ya decimos, no solo puede ser maíz, puede ser cualquier otro tipo de cultivo transgénico, que ya sabemos, puede ser avena, puede ser arroz, puede ser soya, que soyas en otros países prácticamente es totalmente transgénica, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, la ley de bioseguridad publicada en 2005 deja los puntos claros acerca del proceso para el tratamiento de los transgénicos, ¿verdad? Acerca de los transgénicos. Bueno, y como ya decíamos, para el caso del maíz, en 2013 la Secretaría de Agricultura, en ese tiempo llamada Zagarpa, 2013, se publicó un aviso sobre la prohibición, quedó prohibido introducir y cultivar maíz transgénico en el país debido a la falta de estudios sobre sus implicaciones, ¿verdad? Cultivar e introducir, ¿sí? Es decir, estaba prohibido desde 2013, claramente.
y una decisión judicial, como ya lo dije, en 2020 concedió un amparo a alguna organización campesina para suspender cualquier iniciativa de cultivar maíz transgénico en México, ¿verdad? A pesar de que ya estaba prohibido desde 2013. Es decir, se prohíbe la prohibición, ¿verdad? Se prohíbe lo que ya está prohibido, pues. De tal manera que pues hasta estos momentos no existen cultivos con fines comerciales ni de investigación, aparentemente, en territorio mexicano, ¿verdad? Es por eso ahí la cuestión esta, no sé si es sorpresa o es sobre el tema de las declaraciones de la Presidencia de la República, ¿verdad?, en que dicen que ahora sí crearon una ley para prohibir el cultivo de maíces transgénicos después de que perdieron el panel por aspectos comerciales, ¿verdad? Eso ya estaba prohibido desde antes, no tiene sentido ni siquiera hablar de lo que ya está, simplemente era cuidar que se cumpliera la ley, eso es todo. Como en todo lo que está establecido, se tiene que vigilar que se cumpla lo establecido, ¿verdad? La regla, la ley. Si no hubiese habido ley acerca de los transgénicos, ok, pero ya estaba. Y el punto del panel que perdió México, como ya lo dije, y como queda evidente, no era sobre cultivo, eso ya estaba superado por esta ley. No se le permitió desde los 90 a las empresas, a pesar de su intensa propaganda, de realizar cultivos comerciales ni de investigación aquí en México referente a maíz criollo, maíz, ¿sí? O sea, digo, a maíz transgénico, ¿verdad?, que afectara a los maíces criollos, porque probablemente se supone podría afectarlos. No se tiene evidencia, no se tienen estudios, pero sobre esa base se actuó y se prohibieron los cultivos. No así el comercio de una producción ya que se realiza en Estados Unidos, allá y en otros países. Campesinos de Estados Unidos pues producen maíz transgénico, ¿verdad?, y lo venden al mundo. Y esa era la cuestión del problema de que un tratado de libre comercio se había acordado de que se permitía el comercio nada más de maíz transgénico, no producirlo aquí, comercializarlo. ¿Sí? Y ese era el punto del panel, la disputa, como se le llamó, entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? México había prohibido el comercio que se estaba realizando, había suspendido las relaciones de comercio de maíz transgénico. Por eso se fue al panel, al no presentar las justificaciones racionales y correctas y concretas, pues pierde el panel, ¿verdad? Sí, pero era sobre el comercio. Por lo tanto, se supone que Estados Unidos recupera el derecho de seguir comercializando maíz transgénico en México, ¿verdad? Y que los importadores de maíz pueden seguir introduciendo ese maíz. Lo del cultivo, pues es lo de que ahora sí prohibieron el cultivo, como dice la 4T, como dice la presidencia, pues simplemente es una tergiversación de los hechos, ¿verdad? Es un embuste. Ya estaba prohibido. Pero pues para aparentar victoria, para aparentar de que no se dejan dominar, pues sí, nos ganaron el panel, pero nosotros ya acordamos que no van a cultivar maíz transgénico, ¿verdad? ¿Qué cosas? Si no le estaban pidiendo eso. No era eso el pleito. Y si no te están pidiendo eso, ¿por qué tú solitos formulas tu propio problema? Y claro, tu propio problema tienes la respuesta, ¿verdad? Y tienes la derrota para ese problema que tú te autocriaste, carajo, ¿no?
Así fue. En lugar de informar desde cuánto tiempo hace que se ha prohibido el cultivo de maíz transgénico, y no solo de maíz transgénico, de todo lo que implica organismos genéticamente modificados en territorio mexicano, y dejar clara una visión del asunto, se van a la cuestión política. Es que la soberanía, y no vamos a permitir que se cultive maíz transgénico en México. Pues no se está cultivando, y no se está cultivando porque hay provisión desde 2013, ratificada en 2004, y en 2020 se vuelve a ratificar, ¿verdad?, por un juez, no por el gobierno. Y ahora nos salen con el cuento de que pues, hicimos una modificación para que no se cultive el maíz transgénico, como perdimos el panel. Digo, no dijeron que perdimos el panel, simplemente están haciendo escándalo, llevando agua a su molino, con decir, y ya no hablan de que perdieron un panel, ¿verdad?, de que tienen que asumir ciertas consecuencias. Hablan de, estamos prohibiendo el cultivo de ese maíz dañino para el pueblo de México. Cuando por otro lado están permitiendo, y como yo ya decía en otro video y hace unos momentos, mientras se prohibía a los Estados Unidos exportar maíz transgénico a México, se estaba permitiendo traerlo de África, maíz transgénico también. Entonces, esa contradicción, pero no decían que estaban importando maíz transgénico de África, ¿verdad? Esa contradicción, catalogar el comercio de maíz transgénico como malo si se realiza con Estados Unidos, y si se realiza con África, simplemente callaban y se estaba permitiendo, no se cuestionó para nada eso. Estaba detenido el comercio con Estados Unidos y campante con África, ¿verdad? Lo que no se puede importar a través de Estados Unidos se importó de África. ¿Quiénes fueron los importadores? ¿Por qué esos tuvieron ese beneficio y no fueron cuestionados, ¿verdad?, de que es malo para el consumo humano? A fin de cuentas, miles de toneladas entraron al país mientras duraba esa disputa. Mientras se prohibía a Estados Unidos, entró maíz transgénico de otro lado, en este caso de África. Buen negocio, ¿no? Entonces está la duda, y alguna conclusión más que evidente, un pretexto para prohibirla a unos y permitirla a otros, ¿verdad? Esa seguramente fue o es la cuestión de prohibirla a Estados Unidos, de que quisieron, más bien intentaron la prohibición, puesto que ya perdieron el panel, intentaron prohibir el comercio de maíz transgénico en México proveniente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el argumento de que es dañino a la salud simplemente se utilizó como cuestión disuasoria, ¿verdad? Como el pretexto, pues no tengo nada que decir, no puedo, es que es malo, como es malo, así como cuando han hablado de, cuando algo no les gusta, cuando quisieron desaparecer las escuelas de tiempo completo, es que hay corrupción, 2 maestros no iban a dar clases, o tales maestros estaban, hay que quitarlo. Es decir, bajo un pretexto, ¿sí?, justifican mañosamente sus intenciones y lo que quieren hacer, ¿sí?, con cosas pretextos pues inventados, pues quiero decir, fabrican sus razones. Y claro, ¿no?, ya la fabriqué, es corrupción. La gente pues sí dice que hay, pero nunca se prueba, nunca se demuestra. Caso de maíz transgénico, entonces la misma cantaleta, ¿verdad? Dañino, ¿por qué quieres? Es que es dañino para su... Yo quiero cuidar mucho a mis mexicanos. Quiero mis tamalitos que no sean transgénicos, porque la gente, pobrecita, puro pretexto, ¿verdad? Porque entonces debió haberse prohibido, la prohibición debió haber sido general. Nada de maíz transgénico, venga de donde venga. Sin embargo, se sigue importando de África.
principalmente estoy seguro ahorita, ¿verdad? Aunque Estados Unidos ganó el panel, probablemente ya esté comercializando menos maíz transgénico por la competencia, ¿verdad? No puedo acudir yo a otras conclusiones, y la prueba está ahí, que no lograron justificar, no lograron probar, valga la redundancia, sus pretextos a Estados Unidos, a Canadá, para la prohibición del comercio de maíz transgénico, ¿verdad? Eran palabras, porque ¿dónde estaban los científicos de la 4T? ¿Dónde están sus científicos? Que se supone que debe haber sido un argumento científico. Si yo estoy hablando de algo que requiere sustento científico, pues lo estoy diciendo porque ya tengo yo las pruebas en la mano, ya tengo las investigaciones de mis científicos, de mis técnicos, y me están diciendo, mira, y esas son las que voy a presentar para que se validen a nivel mundial, ¿verdad? Pues no, solo las palabras, solo había que creerle a López, porque López decía, pues es malo, bueno, pues si dice López, pues es malo, ¿verdad? Así se actuó, digo, en esa irracionalidad, totalmente irracional. Claro, como ha sido todo este gobierno de la 4T, todo es irracional, solo por decir las cosas dicen que ya, y porque las dicen ellos son verdaderas, y porque las dicen ellos es todo lo que ellos quieran ser. Y hay que creérselas, ¿verdad? Porque si no se las crees y cuestiona, oiga, yo creo que así no va el asunto. Ah, no. Entonces van contra ti y te acusan, te atacan, te denigran y no van al argumento, no van a probar lo contrario, de ratificar su punto de vista, su afirmación, de presentar las pruebas, de cuando uno lo cuestiona, oiga, no, no es cierto, ah, sí es cierto, mira, aquí está, y dice sobre el punto, ¿verdad? Aquí están pruebas, aquí te ratifico esto, datos, etcétera, validados y todo, ¿verdad? Como corresponde a los planteamientos de la ciencia, y no a porque yo digo, porque yo creo, porque tú eres un neoliberal, porque tú... No, nada de eso, ¿verdad? Bien, entonces esa es la situación que quería comentarles. Así está la situación de los cultivos transgénicos. En México no se está cultivando transgénicos y no se están cultivando porque se prohibieron desde el 2013, ¿verdad? Se creó la ley, en 2004 se reafirma y se gira un comunicado específico sobre maíz, cultivo de maíz, ¿verdad? Que estaba prohibido cultivar maíz transgénico en México desde 2004. Estaba en la ley. ¿Sí? Bien, eso es todo.